quedamos por aquí. Esto fue lo último de lo que estábamos hablando, que el Señor, dentro de todas las bendiciones, toda bendición, ¿cierto? Toda bendición, dentro de todas las bendiciones espirituales que Dios podía comunicarnos a nosotros, los que fuimos llamados, los que fuimos escogidos, los que fuimos predestinados. Dentro de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, está la bendición de habernos iluminado, de que nos llenó de sabiduría y de inteligencia para que podamos comprender las cosas que Él ha hecho. Él pudo haber hecho muchas cosas en la eternidad. Él pudo haber hecho muchas cosas antes de la fundación del mundo, pero que nosotros pudiésemos conocerlas, de que nosotros pudiésemos recibirlas, de que nosotros pudiésemos entenderlas, de que esta verdad de lo que Él hizo en la eternidad llegara a nuestras vidas, se requería de un milagro para que nosotros pudiésemos acceder a ese conocimiento. Por eso es que la Escritura dice que la mente natural, el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, no puede entenderlas, porque para él son locura. Pero Dios, a través de su evangelio y a través de su Santo Espíritu, nos ha capacitado para poder entender cuáles son sus propósitos y qué es lo que Él ha hecho y qué es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Bueno, continuamos con las bendiciones y vamos por el versículo 11. Eh, eh, Decíamos en la clase pasada, vamos a redondear la idea, Él nos había llenado de sabiduría e inteligencia, versículo 8, ¿cierto? Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos dio a conocer, gracias a esa sabiduría e inteligencia, podemos conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad que le plació al Señor hacer? ¿Qué fue lo que al Señor le plació hacer? Se propuso hacer, dice, reunir todas las cosas en Cristo Jesús en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y decíamos que esa era la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Dice, se propuso en sí mismo, se propuso en sí mismo, según su beneplácito, le plació, se propuso su voluntad, su deseo, su corazón, su anhelo, lo que le place, lo que quiere hacer Dios es colocar a Cristo como centro de toda la creación. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todo aquello que no sirva para glorificar y exaltar a la persona del Señor Jesucristo dejará de ser, dejará de existir, desaparecerá. Por eso decimos que en la medida en que somos iluminados, en la medida en que somos llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, comprendemos que la vida de todo creyente y la vida de todos aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo tiene que girar en torno a la persona de Dios. Tiene que tener un único propósito y es glorificar al Señor Jesucristo. Y esto se tiene que convertir en una pauta para nosotros tomar decisiones acerca de las cosas más sencillas e insignificantes que tenemos que hacer o acerca de las cosas más importantes y trascendentales. Todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos que las cosas sean conforme a la voluntad de Dios? Simplemente examinamos todo lo que queremos y deseamos en el contexto de si esas cosas redundan para que Cristo sea glorificado y si todas esas cosas tienen como centro a la persona del Señor Jesucristo. Así que es muy sencillo vivir conforme a la voluntad de Dios. Es simplemente poner a Cristo en primer lugar, colocarlo primero que todas las decisiones que tomemos, sean decisiones simples e insignificantes o sean decisiones importantes y trascendentales. Cristo tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas y tenemos que considerar su trono en nuestro corazón y en nuestra existencia como el primer aspecto para tener en cuenta
al tomar cualquier decisión que tomemos. De esa manera, nuestras decisiones siempre estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. De esa manera nos ahorraremos una cantidad de errores innecesarios en nuestra vida y en nuestro caminar. Continuamos con toda bendición espiritual, con la descripción básica de las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo Jesús. Recuerden que la clave es en Cristo Jesús. Todas estas bendiciones se tienen, se obtienen, se experimentan y se disfrutan en la medida en que usted esté en Cristo Jesús, en la medida en que usted tenga una comunión real, personal, genuina, sincera con el Señor Jesucristo. Entonces continuamos con el versículo 11 y 12. Dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, la otra cosa que tenemos es herencia. Esa herencia como tal, la palabra herencia, sabemos que se asocia al legado que los padres le dejan a los hijos. Un hijo es heredero precisamente por su condición de hijos. Cuando, por ejemplo, un padre no es responsable en vida o no tiene el tiempo para ser responsable y no hace un, un, un documento, no elabora, cierto, su última voluntad, un testamento, cuando él no elabora el testamento y muere, pues sus hijos fácilmente se pueden matar, ¿cierto?, por la herencia, pero hay unas leyes ya establecidas, ¿cierto?, que establecen que hay unos porcentajes que legalmente le corresponde a cada hijo, que pueda demostrar, que pueda comprobar que genuinamente sí es hijo, que genuinamente, es decir, para, para reclamar una herencia, para poseer una herencia, se tiene que demostrar la afiliación, se tiene que demostrar el derecho, se tiene que demostrar que es hijo, esposa, familiar, la afiliación que se tiene con aquella persona que ha dejado esa herencia, ¿cierto? Entonces, tenemos que en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, pues eso de la herencia funciona de la misma manera, funciona de la misma manera. La herencia tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestro arraigamiento en el Señor Jesucristo. Hay una carta del apóstol Pablo que dice que debemos estar arraigados y cimentados en Él. Y creo que esas son dos palabras que son muy ilustrativas acerca de qué clase de relación es la que se espera que nosotros tengamos con el Señor Jesucristo y qué clase de relación es la que garantiza que esa herencia de verdad es nuestra, que esa herencia de verdad la poseemos en la medida de que es posible poseerla en el presente, porque en el presente, y vamos a ver más adelante, en el presente podemos disfrutar de una parte de esa herencia, pero en realidad toda la herencia, el grueso de la herencia, por decirlo así, dice el apóstol Pedro en otra de sus cartas, que está aguardando para nosotros en el cielo, que es incorruptible, que es inmarcesible y que está aguardada para todos nosotros en el cielo. Dios quiso darnos su herencia, no está obligado a darnos esa herencia. Él quiso, porque a Él le plació, dice en Él, en Cristo Jesús. Y esto es claro, hermano, es claro que nosotros entendamos cómo funciona el corazón de Dios. Dios es aquel Padre rico que tiene una riqueza invaluable, es decir, incontable, o sea, las riquezas de Dios, las inescrutables riquezas de su gloria, es decir, no se pueden evaluar, no se pueden contar, ¿cierto? Él es el ser más rico
del universo, Dios, ¿cierto? Y Él le entrega su herencia a quien Él quiere, a quien Él quiere. Pero, ¿qué es lo que nos está revelando el libro de Efesios, la carta a los Efesios? ¿Qué es lo que nos está revelando? Nos está revelando el corazón de Dios, nos está revelando cómo se mueve el corazón de Dios, qué siente Dios. Mire, cada corazón de cada ser humano vibra con cualquier cosa diferente, con cualquier cosa diferente. El corazón de un hombre puede vibrar con su carrera, puede vibrar con un deporte, puede vibrar con su hijo, puede vibrar con alguna cosa particular. El corazón de una mujer puede vibrar con su hijo, el corazón de una mujer puede vibrar con sus nietos. Es decir, hay algo que mueve cada corazón. Hay algo que es el centro del afecto de cada ser humano. Y lo que Pablo nos revela en su palabra es cuál es el centro de los afectos del corazón de Dios. Y que Dios es un ser integral y santo en el sentido de que tanto la voluntad de Dios como los afectos de Dios, como los afectos de Dios, como la razón de Dios, como las emociones de Dios. Sabemos que Dios es persona y si es persona, tiene voluntad, tiene mente, tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene emociones. Ok. En el ser humano, la voluntad y la sede de la voluntad y la sede de los pensamientos y la sede de los afectos, de las emociones, a veces no tienen conexión entre ellos. A veces no, casi siempre. Es decir, voy a explicarlo de otra manera. Con mi mente yo sé lo que debo hacer. Con mi mente yo sé lo que debo hacer. Con mi mente yo sé qué es lo correcto. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo. Con mi mente sé que no debo comer tanto. Con mi mente sé que no debo fumar, que el cigarrillo es malo para los pulmones. Con mi mente sé que es lo correcto. Y a mí me gustaría hacer siempre lo que mi mente determina que es correcto, porque sería yo una persona racional, sería yo una persona ecuánime, sería yo una persona sana mentalmente hablando. Pero muchas veces con mi corazón quiero hacer aquello que mi mente dice que está mal hecho. ¿Por qué? Porque a mi corazón le gusta hacer eso. Entonces, con mi mente yo sé que el cigarrillo es malo, me gustaría tener unos pulmones limpios, me gustaría tener una vida saludable, me gustaría hacer deporte, me gustaría comer sano, me gustaría todo eso, pero realmente con mi corazón yo lo que quiero hacer es dormir, comer, fumar, tomar. Y casi siempre una persona se deja llevar más, es mucho más fácil decidirnos por lo que el corazón realmente quiere hacer que por lo que la mente determina que se debe hacer. La voluntad se mueve más fácilmente detrás de lo que nos gusta hacer que detrás de lo que sabemos que es correcto hacer. En la mente de Dios no pasa eso. Dios siempre quiere hacer lo correcto y siempre sabe qué es lo correcto. Y siempre desea y se deleita en eso que es correcto, de tal manera que la mente de Dios y el corazón de Dios siempre están de acuerdo. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo cuando dice en el versículo 10, en el versículo 9, que el misterio de su voluntad, recuerden, voluntad es un misterio, pero que esa voluntad está de acuerdo con su beneplácito, es decir, que esa voluntad está de acuerdo con lo que a él le place. Muchas veces hacemos no lo que queremos, sino lo que sabemos que es correcto, pero en el fondo no lo queremos hacer y nos cuesta muchísimo trabajo y no sentimos ningún placer en hacerlo, pero lo hacemos porque es nuestro deber. Nos levantamos en la mañana, queremos dormir, deseamos dormir, sentiríamos mayor placer en dormir, pero hay que trabajar y nos vamos a trabajar de pronto con mala cara. Pero en el corazón de Dios no pasa así. En el corazón de Dios, Él dice que su voluntad y su beneplácito, es decir, lo que él determina hacer y lo que a él le place hacer,
beneplácito, buen placer, o sea que lo hace bien y lo hace con placer. Le plació, lo deseó y lo determinó. Lo deseó, se complació en ello y también lo determinó. Dice, se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué está diciendo ahí? Que en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, Dios, con todo su placer, con todo su deleite, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su determinación y decretos, porque Él es soberano, determinó que el mundo entero, personas, ángeles, animales, plantas, toda la creación, iba a girar en torno de la persona del Señor Jesucristo y iba a existir para la gloria del Señor Jesucristo. Y eso le causó mucho placer. O sea, cuando él planeaba eso, sentía mucho deleite y sentía mucho placer porque en su mente y en su corazón tenía la gloria de su Hijo Jesucristo. Es lo que él expresa cuando Jesús va al río Jordán a ser bautizado y él dice con voz audible, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso fue lo que él mismo dijo también antes de la fundación del mundo. Y como estaba deleitándose en su hijo, en la santidad, en la justicia, en la verdad, en la integridad, en la hermosura, en la pureza, en la humildad, en la mansedumbre, en la perfección de su hijo Jesucristo, como él se deleitaba en él, derramó sobre él todas las bendiciones. Y al derramarlas sobre él, las derramó sobre todos los que están en él. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que lo que mueve el corazón de Dios es el Señor Jesucristo. Y que para que Él me vea a mí y se deleite en mí, yo tengo que estar escondida en Cristo Jesús. Yo tengo que estar en Cristo Jesús. Cuando yo me pongo en Cristo Jesús, cuando yo me escondo bajo la sombra de sus alas, cuando yo me oculto bajo la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo, entonces yo recibo todas las bendiciones de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque tenemos unos errores doctrinales que tienen que ver con unas locuras que se están enseñando que están desligadas de la persona de Jesús. Locuras como que nosotros somos los pechichones de Dios, como que nosotros somos la niña de sus ojos, como que nosotros somos su especial tesoro, como que nosotros somos especiales para Él, como que no es que Dios me va a bendecir porque Dios me tiene para cosas grandes. Es decir, cuando nosotros desligamos la aceptación que Dios tiene para con nosotros y desligamos todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros y desligamos el hecho de que Él nos acepta, pero ahí dice que nos hizo aceptos en el amado. Cuando desligamos todo esto de la persona de Jesús, nos envanecemos porque Dios sin Cristo Jesús nos ve tal cual somos. ¿Y cómo somos? Mentirosos, pecadores, arrogantes, ridículos, murmuradores, chismosos, envidiosos, avaros y todo lo que el Espíritu Santo le pueda comunicar a usted en este momento que usted es. O sea, qué estaba haciendo ayer, qué estaba haciendo esta mañana, qué pensamientos oscuros han pasado por sus mentes. Pues toda esa miseria, si la podemos ver, porque cuando uno se acerca a la luz de Cristo y a la luz de su palabra, que es un espejo, nosotros podemos ver toda nuestra maldad, nosotros podemos ver toda nuestra incapacidad, nosotros nos asombramos y decimos, pero ¿y cómo así que me iba a escoger? Si usted se pone a preguntar, si usted es sincero, yo todos los días me pregunto, ¿y por qué me escogió a mí? Si yo veo a mi alrededor, yo veo gente mejor. Entonces, si usted cree que usted tiene mérito alguno, si usted cree que es que Dios lo escogió a usted, ay, porque usted canta bonito, porque usted va a la iglesia, porque usted es súper inteligente, porque usted, no sé, hay gente arrogante, hay gente altiva, hay gente religiosa, hay gente que se cree buena en la iglesia. Pues esas son las personas que nunca jamás han conocido a Dios, que no han recibido el Espíritu Santo. Entonces, desligar todo eso
de Cristo Jesús es envanecernos, es perder el norte. Nos envanecemos, no, que como yo soy escogida, oiga, soy escogida en Cristo Jesús. Mi elección es segura en Cristo Jesús. Mi elección no es un decreto que me permite vivir como me dé la gana porque los decretos de Dios se cumplen por su soberanía. No, mi elección es un decreto que es real en la medida en que yo camino con Cristo, porque mi caminar con Jesús, mi dependencia de Jesús, mi intimidad con Jesús, mi arraigamiento en la persona de Jesús, es lo que me confirma a mí misma, primeramente, que de verdad soy escogida, que de verdad soy elegida. Mi elección, que es segura en Cristo, que es segura en la eternidad, que para Dios es segura, para mí es segura en la medida en que yo me doy cuenta que no puedo vivir sin Jesús, en la medida en que vivo para Cristo, en la medida en que ando en Él y con Él. Y no estoy hablando de perfección solamente, estoy hablando de íntima, genuina y verdadera comunión con Jesús. Entonces, en esa comunión, es que dice el versículo 11, en Él, asimismo. Subrayemos cuántas veces dice en Él y recordemos siempre que ese Él es Cristo Jesús. Él, el que estaba ya en la eternidad, recibiendo todos los designios de Dios, todos los decretos de Dios, es Cristo Jesús. Y nosotros los recibimos porque estábamos en Él, estábamos en Cristo Jesús. Y si en la eternidad estábamos en Cristo Jesús, pues cuánto más ahora en este tiempo debemos estar en Cristo Jesús si hemos sido llamados por Él. Entonces, es por estar en Cristo que soy heredera. Es por estar en Cristo que soy escogida. Para Dios funciona en la eternidad, pero yo no habito en la eternidad, yo soy temporal y para poder yo tener esa seguridad, yo tengo que tener ahora comunión con Cristo Jesús. Eso es lo que determina que yo de verdad fui escogida, predestinada y sellada. Entonces dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, el designio de su voluntad es que seamos sus hijos. El designio de su voluntad es que seamos santos y sin mancha. El designio de su voluntad es que seamos como Jesús, porque Él siente placer cuando mira a su Hijo. Dios se deleita en su Hijo, se deleita en el Señor Jesucristo, encuentra placer en el Señor Jesucristo y en ponerlo a Él como el centro de la existencia. En la medida en que yo entiendo eso, entonces se está cumpliendo en mi vida el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esto implica muchísimos más pensamientos. Eso podríamos llegar a la firme convicción de que cuando suceden cosas en nuestras vidas que no son deseadas, que no son planeadas, con las que no contamos y que de pronto ni siquiera nos agradan, ni siquiera las esperábamos, cuando suceden esas cosas debemos recordar esta palabra. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad y hemos sido predestinados para ser santos y sin mancha, de tal manera que todo lo que esté pasando tiene que ver con un proceso de la mano soberana de Dios, ayudando a que los acontecimientos de mi historia, de mi vida, de mis circunstancias redunden en la transformación que Él quiere que se opere en mi vida. El designio de su voluntad es que finalmente yo sea como un hijo de Él. ¿Y como un hijo de Él cómo? Pues como el verdadero hijo de Él, como el Señor Jesucristo. Ese es el designio de su voluntad. El designio de su voluntad no es que andemos agarrados de la doctrina de la gracia, justificando nuestras falencias, justificando nuestros pecados. No, el designio de su voluntad es que nosotros luchemos contra ese pecado, que nos esforcemos en su gracia, porque la gracia de Dios siempre va a estar actuando en nuestra santificación.
siempre. Siempre que caminemos en su gracia, siempre que caminemos en su presencia, siempre que andemos buscando su rostro, el universo entero va a girar en torno a que se cumpla en nosotros el designio de su voluntad, que seamos para la alabanza de su gloria. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo habla, hace como una diferenciación entre los primeros en esperar en Jesús, que era el pueblo de Israel, el remanente de Israel, no digamos el pueblo de Israel porque sabemos que él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron y que el pueblo de Israel como tal rechazó al Salvador, pero la iglesia se forma con un remanente judío que está esperando al Salvador. Y la iglesia nace de unos escogidos dentro del pueblo judío. Y él se refiere a eso, que de alguna u otra manera todos los judíos esperaban al Mesías, que algunos no quisieron creer en que ese Mesías era el Señor Jesucristo. El humilde carpintero es otra cosa, pero se suponía que todos estaban esperando a él. Entonces, primeramente Cristo viene a su pueblo, al pueblo judío, primeramente viene a ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primeramente Él creó al pueblo de Israel para la alabanza de su gloria. Es decir, el primer pueblo que Dios creó para alabanza de su gloria fue el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel como tal fracasa en ese propósito y Dios establece este propósito para su iglesia. Iglesia que, repito, tiene orígenes judíos, que comienza con integrantes judíos. Bueno, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cómo se consigue esa herencia? Esa herencia se consigue estando en Cristo. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús, ¿cierto? Cuando vamos a reclamar la herencia, tenemos que mostrar la cédula, tenemos que mostrar el registro civil, tenemos que mostrar que somos hijos del Señor que dejó la herencia. Tenemos que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra eso para poder recibir la herencia? Se demuestra participando del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 6 algo que nos dice que de alguna manera, sí, de alguna manera difícil de explicar, de una manera que es un misterio, de una manera que tenemos que recibir por fe, todo creyente es puesto en la cruz del Calvario. Cristo no solamente muere por los pecadores, escuche bien, sino que los pecadores escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, los pecadores redimidos o que van a ser redimidos, porque ese es el momento histórico de la redención. Los pecadores están allí en esa cruz, muriendo con Cristo. Vamos a leerlo en el lenguaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, el versículo 3. Este es el versículo que usamos para cuando una persona se va a bautizar. Muchas veces se comete el error de hacerle creer a la persona que estas cosas están pasando en el momento en que la persona está yendo a las aguas. No, estas cosas ya pasaron. Y el ir a de las personas a las aguas bautismales literalmente es simplemente una representación, una metáfora, un drama de algo que espiritualmente hizo Dios. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 6, del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizar es sumergir algo por completo, eso es bautizar, sumergir algo por completo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto que está aquí, Romanos 6, del 3
al 5, es lo que sucede en el ámbito espiritual cuando una persona abraza al Señor Jesucristo, cuando una persona en el tiempo abraza al Señor Jesucristo, en el momento de su historia, de su conversión, ¿cierto? Lo que está sucediendo es que en el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, esa persona también estaba allí en la cruz del Calvario, muriendo con Jesús, siendo bautizada en su muerte, siendo sumergida en esa muerte. Y en el mismo momento en que la persona abraza a Cristo Jesús, abraza su muerte y abraza también su resurrección. Y eso, en otros términos doctrinales, se llama nuevo nacimiento. Es algo que sucede, pero casi siempre que sucede, ni usted ni yo nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Podemos experimentarlo de diferentes maneras, como un gozo, como que yo lloré, como yo sé que yo sentí el amor de Dios, que yo sentí que algo pasó en mi vida, que desde ese día ya yo no he vuelto a ser la misma persona, que ahora me gozo en la palabra de Dios. Esas son las expresiones de esa vivencia. Pero espiritualmente hablando, ¿qué sucedió en el mundo espiritual? Eso no lo explica el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos explica que cuando una persona abraza al Señor Jesucristo a través del Evangelio, escuche bien, el Señor Jesucristo llega a nosotros a través del Evangelio. Así lo dice esta misma carta más adelante. Cuando yo escucho el Evangelio, cuando yo abrazo a ese Jesús, cuando yo me aferro a Él, cuando yo me arrepiento, cuando yo obedezco al Evangelio, entonces entro a ser participante de su muerte y también de su vida, de su muerte y de su resurrección. El bautismo en el agua es una representación. Existen muchísimas personas que van y se bautizan, pero no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no es ese el bautismo que salva. Ese es el bautismo que sella mi salvación frente al mundo. Ese es el bautismo con el cual yo le digo al mundo, miren, esto fue lo que pasó en mi vida. Yo represento ese drama frente al mundo y es la manera de confesar delante de los hombres que Dios hizo eso en mi vida, que Dios me sumergió en la muerte de su hijo y me levantó en su resurrección y que ahora soy una criatura nueva, pero eso lo hace Dios en el momento en que yo me entrego a los pies del Señor Jesucristo por causa de escuchar el evangelio de la salvación. Vamos a Romanos capítulo 8 y lo que estoy diciendo, al punto de lo que quiero llegar, es que si no nos identificamos con Jesús, no tenemos identidad espiritual para tener herencia de Dios el Padre. Así de sencillo. Si usted no es hijo del muerto, usted no le van a dar ninguna herencia. ¿Por qué? Porque usted no tiene cómo comprobar que usted era hijo de ese señor. Así que no le van a dar la plata. O si usted grite, chille y patalee, no, usted no es hijo. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos? Cuando Cristo vive en nosotros, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. Versículo 8 de la carta a los romanos. Aquí están las citas para que cada uno de ustedes con sus Biblias, espero que tengan sus Biblias, estén siguiendo las lecturas. Vamos al 8:17. 8:17 dice, y si somos hijos, o sea, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, miren, la muerte de Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué sucede? Que el apóstol Pablo nos dice, en Romanos 6 nos dice lo que espiritualmente pasa, pero en Romanos 8 nos dice que si espiritualmente eso pasó, que si yo fui identificada en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús y resucité a vida nueva, pues ahora voy a andar con Jesús. ¿Y qué sucede si yo comienzo a andar con Jesús? ¿Qué sucede si comienzo a andar con Jesús? Y si comienzo a andar como Jesús, ¿sabe qué sucede? Esto es lo que no nos dicen, lo que sucede. Cuando usted ande como Jesús, cuando usted hable como Jesús, cuando usted viva como Jesús, pues el mundo lo va a tratar como trató a Jesús. Eso no hay vuelta de página. Es decir, eso no puede ser cambiado. En otras palabras, se lo voy a poner al revés. Si a usted le está yendo muy bien en el mundo, y a usted lo tratan muy bien, es porque usted no anda como Jesús.
no anda como Jesús. Y vamos a retroceder el cassette. Y si usted no anda como Jesús, es porque usted no se ha convertido a Jesús, ni ha participado de la muerte de Cristo, ni ha sido ubicado en la cruz del Calvario, ni ha sido resucitado con él. Y por eso es que usted anda como siempre ha andado, solo que ahora anda con una Biblia debajo del brazo y va al culto todos los domingos y habla como evangélico. Pero en el mundo usted sigue igual. Entonces, volvamos. En Romanos 6 dice posicionalmente lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nos volvemos a Él. Y Romanos 8 dice cómo andan los creyentes cuando de verdad están en Él, cuando de verdad están en Cristo. ¿Cómo andan? Andan como Jesús. Comience a andar como Jesús. Si usted no tiene enemigos, comience a andar como Jesús. Si usted no conoce qué es la traición del amigo, ande como Jesús, ande como Jesús. Si usted anda como Jesús, vea, le va a pasar todo lo que le pasó a Jesús. Todo lo que le pasó a Jesús le va a pasar. Usted va a experimentar rechazo, usted va a experimentar traición, usted va a experimentar dolor, usted va a experimentar soledad, usted va a experimentar sufrimiento, usted va a experimentar burlas, usted va a experimentar vituperio, usted va a experimentar que no le creen, usted va a experimentar persecución. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Jesús y usted está caminando como Jesús. Lo que pasa es que la iglesia ahora camina abrazada con el mundo y habría que preguntarse si merece siquiera llamarse iglesia, porque Dios nos enseña en su palabra que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y Jesús dijo en su oración de Juan capítulo 17, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y así como el mundo me aborrece a mí, a ellos también los aborrecerá. Y ahora encontramos que hay supuestos ministros del Señor Jesús que se llevan muy bien con el mundo. La pregunta es, ¿andan como Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Que la herencia es para qué? Para los hijos. ¿Y qué nos dice Romanos 8:17? Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que juntamente padecemos con Él, si es que juntamente padecemos con Él, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué nos tienen que decir que vamos a padecer? Pero ¿cuál es el show con tanta lloradera y con cuánto sufrimiento? Es que el sufrimiento es inherente al llamado de Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Entonces, si yo no he padecido nada por causa de Jesús, es simplemente porque yo no ando como anduvo Jesús. Y tengo que mirar a ver qué es lo que tengo que hacer, me tengo que convertir, tengo que ver qué hago, me arrepiento, escucho el evangelio, no sé qué es lo que hay que hacer. Pero si usted se entiende muy bien con el mundo, el problema es que no hay herencia. Escuche bien, el problema es que no hay herencia, que no estamos hablando ni siquiera de ser o no ser, estamos hablando de herencia, herencia. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La gloria no puede venir sino después de la humillación. La gloria siempre sigue a la humillación. Así como la humillación le sigue a la exaltación. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Juan está cuando se está acabando la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Sí, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No, todavía no somos lo que debemos de ser. No, no lo somos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En la medida en que conocemos a Jesús y nos identificamos con Jesús,
somos transformados en la misma imagen de Jesús. Ahora, nos están hablando de una herencia. ¿Qué es eso de la herencia? Creo que en el curso pasado hablamos de la herencia, pero lo voy a repetir. La herencia tiene dos cosas. Es decir, un hijo hereda de su padre cosas de su carácter, cosas de su físico, cosas de su ADN, ¿cierto? De sus genes, ¿cierto? Hereda el pelo, la piel, a veces hereda la voz, a veces hereda las capacidades para la música o para la ingeniería o para la contaduría o para las finanzas o para la medicina o para lo que sea, hereda algo que tiene que ver con lo que él es y tiene en su cuerpo y en su interior las marcas de que es hijo de ese señor. Pero no solamente hereda el carácter o la fisonomía de su padre, sino que también hereda las cosas de su padre. Y así sucede con nuestra herencia. Nuestra herencia es primeramente espiritual. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, un pasaje parecido aquí al de Pablo, una expresión de adoración, como cuando un apóstol se da cuenta de algo glorioso y exalta a Dios y al mismo tiempo lo comunica. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Esa esperanza viva es nuestra herencia. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia está allá, todavía no la tenemos, todavía no la tenemos. El apóstol Pablo dice que él un día subió al tercer cielo, si fuera del cuerpo no lo sabe o si dentro del cuerpo no lo sabe, y que vio allá cosas de las cuales no es dado hablar, o sea que no hay lenguaje para poder describir lo que él vio. Sin embargo, encontramos una cantidad de herejes que dicen que subieron y bajaron del cielo y son más grandes que Pablo, llenos de arrogancia, llenos de avaricia, llenos de lujuria, llenos de laxivia, y describen todo lo que vieron en el cielo. Ok, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pablo dice que eso no es posible, subir allá y bajar y echar el cuento. No es posible, pero bueno, hay de todo, de todo. En la viña, no del Señor, sino en la viña del diablo, es donde hay de todo. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 1. Lástima que no les vea las caras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Continúa hablando de la herencia, pero ahora va a hablar de la parte de la herencia que tiene que ver con lo que nosotros somos. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Paremos ahí porque esto está largo de entender. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por supuesto que están hablando de la vida de Dios, de la vida eterna, a la vida y a la piedad. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por el divino poder de quién? Pues de Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿cómo recibimos todas esas cosas que nos han sido dadas en un pasado? O sea, ya son nuestras, nos han sido dadas el pasado eterno, en el pasado eterno, allá cuando Dios derramó toda bendición en Cristo Jesús y nosotros estando en Él, la recibimos en aquella eternidad pasada. Dice, todas esas cosas nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo las recibimos? A través del conocimiento de Jesús, por medio de las cuales, o sea, por medio de todas esas cosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a qué? A ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si ve que Pedro en la carta anterior estaba hablando de la herencia incorruptible e inmarcesible que nos aguarda ya en el cielo. Calles de oro, puertas de perla, mar de cristal y un sinnúmero de cosas más que no se sabe porque ni siquiera Pablo pudo decir qué era. Juan narra solamente la fachada de la Nueva Jerusalén, pero todo lo que el apóstol Pablo vio allá, eso él dice, no voy a hablar porque es que no existe ninguna palabra para poder describir todo eso. Bueno, esa herencia incorruptible, inmarcesible que nos aguarda allá en el cielo, son cosas de Dios, son todas las riquezas de Dios, todo lo que Él tiene en el cielo nos pertenece a nosotros en herencia, porque somos hijos de Él en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero ahora está hablando de la herencia que Él nos transmite a nosotros, la herencia que nos transmite a nuestro ser. Y dice que todas esas cosas nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y las recibimos mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado, o sea, mediante el conocimiento del Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y para qué son todas esas promesas? Para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Escuche bien, participantes de la naturaleza divina. O sea, que participemos del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, de la integridad de Dios, de la justicia de Dios, de la benevolencia de Dios, de la mansedumbre de Dios, de la paciencia de Dios, del gozo de Dios, de la alegría de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la clemencia de Dios. O sea, una cantidad de cosas que no hacen parte de nuestro carácter normal. O sea, eso no hace parte de mí, o sea, la paciencia, la misericordia, la integridad, la pureza, la santidad, una cantidad de cosas de las cuales puedo llegar a ser participante. ¿Y cómo empiezo a participar yo de la humildad de Jesús si soy arrogante y soy orgullosa? ¿Cómo comienzo a participar yo de la integridad de Jesús si soy murmuradora y soy tramposa? ¿Cómo comienzo yo a participar de todo eso? ¿Será que me siento y digo, hoy no voy a decir mentiras, hoy no me voy a meter con nadie, hoy no voy a pensar todas esas asquerosidades que pienso, hoy no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y me doy un garrotazo por acá y me meto en ayuno y me subo las escaleras de rodilla y me voy para allá para Santo Tomás en Semana Santa para que me peguen en la espalda? Y no, nada de eso sirve. ¿Qué es lo que sirve? Que yo conozca al Señor Jesús, que yo me olvide de lo que soy, que yo le entregue lo que yo soy a Jesús. O sea, todo esto que yo soy es un desastre, se lo entrego al Señor. Y yo digo, por fe voy a hacer aquello que tú determinaste en la eternidad que yo sea. Y esto que yo estoy viviendo aquí, estas debilidades, son una cosa transitoria, son una cosa momentánea. Yo no voy a fijar mi corazón en mi debilidad. Yo voy a fijar mi mirada en aquel Cristo de la gloria, porque en la eternidad Dios determinó que yo voy a ser como Él. Y yo eso lo tengo que creer y Dios va a obrar esa transformación en mi vida en la medida en que me acerco más a Jesús. Hay preciosas y grandísimas promesas para que por ellas yo llegue a ser participante de la naturaleza divina. ¿Qué tengo que hacer? Huir. Aquí dice el apóstol Pedro, pero bueno, yo tengo que salir de aquí porque no estamos en Pedro, sino en Efesios. Y terminé enseñando en Pedro. Bueno, qué desorden. Bueno, dice a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que quise fue explicar qué es eso de estar en Cristo. O sea, yo estoy diciendo todas estas cosas para que entendamos qué es estar en Cristo, porque a lo que nosotros nos compete es estar en Cristo, porque en Cristo tenemos herencia, porque en Cristo tenemos adopción, porque en Cristo tenemos todas las bendiciones de Dios. Entonces, esta naturaleza de esta herencia es tener unas cosas de las cuales no podemos hablar porque son muy costosas y gloriosas, y
tener dentro de nuestro ser los rasgos del Señor Jesucristo, los rasgos, su mansedumbre, su humildad, su integridad, su veracidad y todo lo demás. Ahora vamos a 1 Corintios 3. Estamos desarrollando el concepto de qué es estar en Cristo. 1 Corintios, capítulo 3, el versículo 22 al 23. Y dice acerca de la herencia, nuevamente, está hablando ahora de la herencia. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Está diciendo el apóstol Pablo, todo nos pertenece, todo nos pertenece. Y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Se está diciendo que mientras estemos en Cristo y pertenezcamos a Cristo, todo lo que existe nos pertenece a nosotros. Sí tenemos que orar para que Dios abra nuestro entendimiento y tenemos que orar para que podamos recibir verdades y revelaciones tan grandes como la que el apóstol Pablo ha plasmado aquí en esta carta. Bueno, continuamos con las bendiciones. Continuamos con las bendiciones. En el versículo 13 dice en él, nuevamente, en él también vosotros. Bueno, todo eso de la herencia y sobre todo la herencia que tiene que ver con participar de la naturaleza divina, ser transformados en la misma imagen del Señor Jesucristo, y aunque no lo vamos a lograr aquí, pues tenemos que parecernos un poquito, porque si uno tiene años andando con Jesús, pues tiene que tener algo de Jesús. O sea, no puede ser igualito a los que no andan con Jesús. Tiene que haber algún cambio, tiene que haber alguna transformación, tiene que haber alguna virtud, tiene que haber algo en nuestro corazón, porque Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Bueno, el versículo 12 dice que toda esa herencia es a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, decíamos que parte de la herencia es ser como Él, ¿cierto? Pero todavía no somos como Él. Y hay una cantidad de cosas que nos perturban, de que queremos que eso cambie, que eso se quite de nuestras vidas lo más pronto posible, pero ahí seguimos en la lucha. ¿Cómo tener garantías? Ahora Pablo pasa a hablar del sello de Dios, de el hecho de que hemos sido sellados, Bastaría con la palabra de Dios para estar obligados a creer. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Los mentirosos somos nosotros, los hombres, los seres humanos, somos mentirosos, mientras que Dios es veraz. Y bastaría con su palabra para que nosotros estuviésemos obligados a creer. Sería de por sí un delito, un crimen, y lo es. Es pecado no creer en Dios. Es pecado no creer en Dios. Es la perdición, es la condenación no creer en Dios. Pero Dios quiere que creamos en Él y en sus promesas, a pesar de nuestra incapacidad para creer, a pesar de nuestra incredulidad. O sea que Dios está tan interesado en hacer que nosotros le creamos, que no se basta con su palabra, sino que además nos otorga unas seguridades, nos otorga unas garantías, para que esas garantías fortalezcan nuestra fe. Dios no está interesado en que nosotros tengamos dudas. Dios no está interesado en que nosotros seamos fortalecidos en la fe sin nada. Es cierto que a Dios le agrada la fe que se fundamenta exclusivamente en su palabra y que
no depende de ninguna señal. A Dios le agrada esa fe. Ustedes recuerdan cuando Él se apareció a los discípulos, pero Tomás no estaba allí, y luego llegó Tomás, que no estaba en el momento en que se apareció, y todos los discípulos le dijeron: Tomás, el Señor vino, el Señor está vivo, el Señor se apareció, nosotros lo vimos, pero Tomás dijo: no, yo no les creo es nada. Hasta que yo no meta la mano en su llaga y en su costado, yo no creo, no creo. El Señor Jesús no le gustó eso, con toda seguridad, pero estaba interesado en que creyera. Era vital para Tomás creer, era necesario para su salvación, para su llamado, para todo, que él tuviera las herramientas para creer. Y el Señor se aparece y le dice: Tomás, aquí está mi mano, mete tu dedo en mis llagas, mete tu dedo en mi costado y, y no seas incrédulo. Y añadió: y bienaventurados aquellos que creen sin ver. O sea, lo mejor es no seguirnos por vista. El justo por la fe vivirá y no por vista. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero Él también sabe cómo somos. ¿Cómo somos? Nosotros somos carnales, nosotros somos sensoriales, nosotros tenemos dificultades para creer en lo que no podemos tocar, en lo que no podemos agarrar. Nosotros necesitamos esas señales como Gedeón, que llueva sobre el vellón, que llueva fuera del vellón, dame una señal, si no me das una señal no voy a hacer nada, etcétera, etcétera. Y Dios le había hablado, pero es que quiero que además de que me hable, me lo confirme con una señal. Bueno, a Dios eso no le gusta, pero Dios está tan interesado en que nosotros creamos en la realidad de sus bendiciones, en la realidad de su salvación, en la realidad de su redención, en la realidad de todas sus promesas, que nos da un sello de garantía. Eso es lo que es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, un sello de garantía. Un sello de garantía que primeramente nos da seguridad a pesar de nuestra debilidad. Nosotros vivimos con debilidades, fallamos, nos equivocamos, nos sentimos a veces solos, a veces nos sentimos miserables, a veces nos sentimos pobres, a veces nos sentimos cualquier carencia, cualquier enfermedad, nos sentimos abandonados, etcétera, etcétera. Todas esas sensaciones, todas esas emociones que son contrarias a la fe, son muy propias de nosotros, pero Dios quiere que luchemos por esa fe, que esa fe no naufrague en medio de la prueba. Entonces, nos sella con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en otro pasaje dice que por ese espíritu también clamamos: Abba Padre. Abba Padre. El Espíritu Santo hace que nos sintamos hijos y nos impulsa a decirle a Dios Padre de lo profundo del corazón. Sentimos que es nuestro Padre y aún lo podemos sentir cuando nos resbalamos en nuestras miserias, cuando nos resbalamos en nuestro pecado, cuando nos enfrentamos con nuestra falla y nos duele en el corazón. Aún en ese momento oscuro, el Espíritu Santo acude a hacer una obra sobrenatural en nuestra vida y en nuestras conciencias. Nos da conciencia de pecado y al mismo tiempo nos da conciencia de que a pesar de nuestro pecado somos hijos de Dios y que necesitamos de su gracia. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Es por su Espíritu que nos sentimos hijos. Si fuera por qué tanto nos parecemos, entonces no nos sintiéramos nunca hijos, porque quedaría por siempre la imagen de lo que somos, de nuestras falencias, de nuestro pecado, y no nos sentiríamos hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo hace que nos sintamos hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos da autenticidad, un sello, como el apóstol Pablo está usando un lenguaje que tiene que ver con su contexto histórico, ¿cierto? Todos los decretos, todos los reglamentos, todos los testamentos, todos los nombramientos oficiales de los reyes tenían que tener un sello. El sello era como una gota de cera
que se derramaba sobre el documento y sobre esa gota de cera se colocaba el anillo del rey y eso quedaba completamente sellado. Eso hacía que el documento no pudiera ser abierto sino por la persona a la cual le habían escrito ese documento, y además el sello le daba autenticidad, o sea que de verdad era ese rey el que estaba enviando ese decreto o ese nombramiento o esa herencia o ese privilegio. Entonces, el sello del Espíritu Santo nos hace auténticos. En la iglesia, muchos pueden fingir que son, y podemos ver personas con unas conductas supremamente religiosas, pero eso no es lo que los hace hijos de Dios. Nosotros no vemos el sello, pero ¿sabe quién sí ve el sello? El sello lo ve Dios, el sello lo ven los ángeles, el sello lo ven los seres angelicales. El diablo sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Cristo sabe quién es de él y quién no es de él. El sello también es un sello de propiedad, es el sello que determina que de verdad somos de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, no según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este texto, el Espíritu de Dios es llamado el Espíritu de Cristo y es el sello que tienen los creyentes que de verdad son de Dios. El sello también determina autoridad. Los hijos de Dios han recibido autoridad. Hemos recibido autoridad de parte de Dios. Hemos recibido autoridad sobre el reino de las tinieblas. Hemos recibido autoridad sobre muchas cosas. Hemos recibido autoridad para orar. Hemos recibido autoridad para pedirle cosas a Dios que tienen que ver con su voluntad. Ese sello determina la autoridad. No sé si ustedes recuerdan que en el libro de los Hechos hubo un incidente porque los hijos de un hombre llamado Exeba vieron que el apóstol Pablo expulsaba demonios en el nombre del Señor Jesucristo y vieron cómo él le daba la orden a los demonios, a las personas endemoniadas, decían: en el nombre del Señor Jesucristo, sal de él, y ellos se quedaban impactados viendo eso, y un día se dedicaron también a exorcizar. Dice exorcistas ambulantes, así lo llama Lucas en el libro de Hechos, y ellos comenzaron a jugar a los fantasmas y cogieron a los endemoniados y les dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordeno que salgas de él. Y los demonios le dijeron a estos muchachos: nosotros conocemos a Pablo y nosotros conocemos a Jesús, pero a ustedes no los conocemos. Así que les dieron una tunta, les quitaron la ropa, los humillaron y los avergonzaron. El sello es el que nos da la autoridad. Estamos sellados. Y todo el reino de las tinieblas sabe quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Entonces, por eso es que a veces hay gente, usted ve gente que le va bien, o sea, que nunca le pasa nada malo. Usted no ha visto gente en la iglesia, eso van de bendición en bendición, de prosperidad en prosperidad, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y no le pasa nada. Y son envidiosos, son avaros, son altivos, son arrogantes, son murmuradores, siempre están bien. ¿Qué significa eso? Pues que el diablo no se está metiendo con ellos porque son del diablo. O sea, no son de Cristo, no están sellados con el Espíritu Santo. La gente o tiene el sello de Dios o no tiene ningún sello. Y si no tiene ningún sello, pues no es de Dios. Y si no es de Dios, pues de quién más va a ser, ¿no? Bueno, también dice la Escritura que este Espíritu Santo con el que nos han sellado es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa la palabra arras? Pues ese es un término un poquito arcaico y en desuso, pero en ese tiempo significaba un anticipo. Esto es bien interesante porque este anticipo implica que hay muchísimas cosas de mi herencia que puedo disfrutar. O sea, es un pedacito de la herencia, es una muestra de la herencia. Y con esa muestra de la herencia, que es el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nuestras vidas,
puedo disfrutar de la vida de Dios, puedo disfrutar de muchísimas cosas, puedo disfrutar de su gracia, de su favor, de su poder, de su sabiduría, de su gozo, de su paz, de un sinnúmero de bendiciones. El Espíritu Santo es un anticipo de todo lo que voy a tener. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es esa posesión adquirida? La posesión adquirida es cuando yo sea igual al Señor Jesucristo, cuando yo haya crecido a la estatura de un varón perfecto como es Cristo Jesús. Esa es la meta del cristiano. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que mi vida refleje ante el mundo las virtudes de Jesús, mi vida, mi conducta, mi ser, mi alabanza, todo lo que yo sea refleje lo que es Cristo en mí para alabanza de su gloria. Todavía no tengo esa posesión adquirida. Fíjese que dice que es una posesión adquirida. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. La redención es el rescate, es decir, hasta que yo sea lo que tengo que ser, hasta que yo adquiera el carácter, el temple, la integridad, la paciencia, la perfección, la santidad que he de adquirir a través de todo lo que Dios me está dando. Entonces Dios lo que me da es un anticipo, como leímos anteriormente, aún no se ha manifestado. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En aquel momento le veremos tal cual es y en aquel momento entonces seremos transformados en su misma imagen. Así es como opera. Y en ese momento seremos para la alabanza de su gloria. Bueno, continuamos ahora. Aquí termina, hermanos, la porción más importante de esta carta y una de las porciones más importantes de toda la escritura, de toda la Biblia. Les dije que era supremamente importante que usted memorizara Efesios del capítulo 1 del versículo 3 al 14. No es nada imposible. ¿Cuántas cosas necias escuchamos en el día? Es cuestión de que nos programemos, es cuestión de que establezcamos una metodología. Podemos decir, bueno, cada día voy a memorizar 2 versículos o un versículo, pero eso hace muy bien y es necesario que nosotros lo hagamos para nuestro crecimiento espiritual. Memorizar la escritura es una de las herramientas más poderosas que tenemos para crecer. ¿Por qué? Porque esa memorización de la escritura nos da herramientas para pelear contra los dardos de fuego que nos envía el enemigo, para neutralizar esas emociones turbias y oscuras de depresión, ansiedad, miedo, angustia, miseria, complejos de inferioridad. Todas esas cosas se neutralizan cuando nuestra mente está ocupada en las verdades gloriosas que Dios dice acerca de nosotros mismos, porque esto es acerca de nosotros mismos, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo acaba de exponer, pienso yo que en un arrebato del Espíritu Santo le fluyó la sabiduría y la revelación, se desbordó, expresó todas estas verdades gloriosas y de repente como que toma conciencia de que lo que acaba de decir es bien profundo, de que lo que acaba de decir es bien poderoso, de que la revelación y la iluminación que acaba de tener es algo que no se puede asimilar tan fácilmente ni tan rápidamente. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, por estas cosas yo oro, por estas cosas yo oro. Y aquí está la primera oración. Esta carta tiene 2 oraciones poderosas, profundas, trascendentales, importantísimas para nuestro crecimiento espiritual. Y es bueno que entendamos esta oración. ¿Por qué está orando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ahora para que seamos iluminados. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que él ha escrito acerca de las bendiciones son cosas
que ya tenemos, son cosas que ya son nuestras, son cosas que ya somos en Cristo Jesús, pero que no lo hemos podido asimilar. Es cuestión de que lo entendamos, es cuestión de que lo comprendamos, es cuestión de que lo asimilemos, pero es tan grande y es tan glorioso y nuestra mente es tan estrecha, es tan limitada, tan llena de dudas, angustias, temores, mezquindades, pecados, cosas vanas, programas necios, estupideces, que nuestra mente no logra captar la profundidad de estas cosas. Entonces el apóstol Pablo ora por esto. ¿Cuán diferente es la oración del apóstol Pablo por la iglesia? En este caso por la iglesia de Éfeso. Y me parece supremamente confrontante saber cuáles son las peticiones que el apóstol Pablo hace por la iglesia. ¿De qué manera debemos orar los unos por los otros? ¿De qué manera debemos orar por nosotros mismos? Recuerden que alguna vez él escribió en Romanos también capítulo 8 que cómo debemos orar como conviene. Nosotros no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu es el que conoce cuál es la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que esta oración que el apóstol Pablo va a plasmar aquí es una oración que ha sido guiada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que le dio esta revelación gloriosa de los versículos 3 al 14, ahora lo guía a orar y él nos comunica cuál es el motivo y cuáles son las peticiones. Vamos a la oración. Este es el segmento del versículo 15 al 23. Primera oración. Pablo ora por la iluminación espiritual del creyente. Vamos al versículo 15. Nos dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Está diciendo el apóstol Pablo que él ha recibido una información que garantiza que estos efesios se han convertido a Cristo. Y esas dos cosas que son la demostración pública de que nos hemos convertido a Cristo, son la fe en el Señor Jesucristo y el amor para con todos los santos que se manifieste públicamente. Es decir, dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo habiendo oído. ¿Qué quiere decir eso? Que a los oídos del apóstol Pablo llegó el comentario, el rumor, el chisme, la información, como lo quieran decir, de que aquellos efesios donde él predicó, donde él estuvo, estaban llenos de fe y llenos de amor los unos por los otros, que se habían convertido en una comunidad que confiaba en el Señor Jesucristo y que se amaban los unos a los otros. Y entonces él está diciendo, yo oí eso. ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso para nuestras vidas? Que nosotros crecemos y somos verdaderos creyentes en la medida en que nuestra fe se vuelve el comentario público de las personas que nos rodean. En la medida en que el amor que nos tenemos como cristianos se convierte en algo público, en algo que se sabe. Recuerden las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los amé, y de este amor tiene que ser visible, tiene que ser público, tiene que ser el rumor, el comentario de la gente. Mira cómo se aman, mira cómo han puesto su confianza en Jesús. Todo lo que creen es en Jesús. Así sea que el comentario sea despectivo o que sea un elogio, el apóstol Pablo ahora lo toma como un elogio y le dice, yo he oído de la fe que ustedes tienen en Jesucristo y del amor que se tienen como hermanos los unos por los otros. ¿Qué significa eso? Que yo sé que ustedes son creyentes genuinos por lo que se rumora, por lo que se dice, por lo que es público con respecto de ustedes.
Ay, hermanos, ¿qué se dice de nosotros? ¿Qué se dice de nosotros? ¿Cuál es el espectáculo que le brindamos al mundo? ¿Cuál es el testimonio que le brindamos a los demás? Nos percibe el mundo como gente que confía en Jesús, así sea que se burlen, ridículos, creen que todo se consigue en oración, ridículos, creen que todo es Dios, que todo es Jesucristo. El mundo se da cuenta que nos amamos genuinamente, o ni siquiera nos miramos, ni siquiera nos saludamos, ni siquiera nos preocupamos por estar juntos, ni por ayudarnos los unos a los otros. Bueno, cuando estas dos cosas se hacen públicas, entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una comunidad así es motivo de gratitud, es motivo de gratitud, es lo que se quiere, es lo que Dios espera de nosotros. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora en el versículo 17 comienza la petición. Toda oración, hermano, toda oración, y todo creyente debe saber orar, pero uno de los pecados que hemos cometido los maestros es que hemos presumido que todo el mundo sabe orar. Y cuando uno llega a darse cuenta que el pueblo de Dios no sabe orar, crea que eso es la tristeza más grande que se puede experimentar. Porque un creyente que no sabe orar no sabe absolutamente nada. Bueno, en la estructura de todas las oraciones del apóstol Pablo, hay de inicio una acción de gracias. El Salmo 100 dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Siempre que usted comience a orar, comience a darle gracias a Dios por todo lo que tiene. Y si ahora ha estudiado esta parte de la carta, creo que tenemos un repertorio muchísimo más largo para la introducción a nuestras oraciones. Porque hay gente que dice, ay, no, yo oro y a los 10 minutos ya no tengo más nada que decir. Bueno, si tú comienzas a dar gracias a Dios por todo lo que tienes, y si le sumas el listado de las bendiciones que hemos aquí estudiado, en la acción de gracias se te van a ir más de los 15 minutos. Ok, después de la acción de gracias, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, no da gracias, Señor, yo te doy gracias por toda la iglesia, por todo el mundo. No, Señor, yo te doy gracias por Juan, te doy gracias por Alberto, te doy gracias por Mariana, te doy gracias por Lucía, te doy gracias por mis hermanos que están firmes en la fe, te doy gracias por mi vida, por mi fe, por la fe de mi familia, por la fe de mi congregación, por la fe de todo aquel que usted sepa que tiene fe. Bueno, dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, o sea, recordando a los creyentes delante de Dios en el momento de orar. Así se comienza una oración. Luego, aquí viene la petición, el versículo 17. Debe estar mirando su Biblia. Es fundamental en este curso que usted tenga la Biblia abierta. Versículo 17 dice, ¿para qué? O sea, esto es lo que va a pedir. ¿Qué pide el apóstol Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Esta es la petición. Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primera petición, que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Versículo 18 sigue la idea. ¿Qué hace ese espíritu de sabiduría y de revelación? Cuando Dios nos da ese espíritu, cuando ese espíritu de sabiduría y de revelación llega a nuestras vidas, ¿qué hace? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alumbra nuestra mente, para que veamos lo que no podemos ver con los ojos, sino con el entendimiento, para que veamos lo que Jesús hizo en la eternidad, que no lo podemos ver con nuestros ojos, pero lo podemos ver con los ojos de la fe. Cuando el Espíritu de Dios nos ilumina, podemos verlo. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Ok, Dios, el apóstol Pablo pide que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ese espíritu de sabiduría y de revelación va a alumbrar nuestro entendimiento. ¿Y para qué? No dice para obtener, porque ya lo tenemos todo. No dice para obtener, dice para saber. Para saber.
Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces vamos a redondear la cosa, porque esto está muy largo y muy complicado. El apóstol Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y de esa manera alumbre nuestro entendimiento, para que podamos saber, número uno, tres cosas. Hay tres cosas que tenemos que saber. Y ese saber implica no solamente que sepamos, sino que tengamos una comprensión de la veracidad de lo que Dios nos ha dado, para que sepamos, número uno, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? No se puede vivir sin esperanza. Y menos en estos momentos donde el mundo está truncado por unos acontecimientos históricos, por un virus, por unas amenazas, por una cantidad de noticias difíciles, complicadas. Vivir en este mundo y que todos nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestros anhelos tengan que ver con este mundo es una desgracia. El apóstol Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si todo lo que esperamos de Jesús son bendiciones en esta vida, dice, somos los más dignos de conmiseración, o sea, somos unos miserables. Si nuestra fe lo único que espera de Dios es que nos dé plata para pagar la casa, que nos dé un carro, que nos dé para pagar el arriendo o que nos dé para pagar la universidad o que nos dé salud. O sea, si toda nuestra esperanza en Cristo Jesús es que nos vaya bien en esta vida, el apóstol Pablo dice, somos unos miserables. Somos unos miserables. La esperanza a la que Él nos ha llamado. Dios nos ha llamado con una esperanza. Y esa esperanza está revelada en la primera porción que dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha, que nos predestinó en amor para que seamos adoptados hijos suyos, que nos hizo sobreabundar en inteligencia y en sabiduría, que nos redimió con su sangre y perdonó todos nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que nos entregó el Evangelio a través del cual fuimos sellados, habiendo creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es un llamado a que entendamos lo que somos, lo que seremos, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, la esperanza de la resurrección, la esperanza de nuestra gloria, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿A qué te ha llamado Dios a ti? ¿Tú tienes eso claro? ¿Tú tienes eso claro? Pues yo lo sé, hermano, yo lo sé. Pero es una verdad tan profunda y tan gloriosa que yo necesito que el Espíritu de Dios venga a mí constantemente para que me ilumine y para que yo no tenga esos momentos en los cuales pierdo la esperanza, pierdo el norte, pierdo el rumbo, pierdo la autoestima, pierdo la paz, pierdo el gozo. Yo necesito cada día la luz de su espíritu, haciéndome entender cuál es esa esperanza, recordándomela, aclarándomela, amplificándomela, mostrándomela. Ok, pero eso no es todo. También necesito saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Miren, esto suena de las riquezas de la gloria de su herencia,
Suena como que solamente las riquezas que están allá en el cielo. No, ya sabemos que todas esas riquezas son inescrutables, que todas esas riquezas son incorruptibles, inmarcesibles, etcétera, etcétera. Pero y entonces aquí yo lo único que tengo es miseria, pobreza, escasez. No, no. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses que lo bendecían con sus ofrendas? Al final de la carta a los filipenses, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si los creyentes de Filipo tuviesen una necesidad económica, una necesidad de salud, una necesidad emocional, una necesidad afectiva, una necesidad de cualquier tipo en esta tierra, en este momento, en esto, el apóstol Pablo les dice, así como ustedes han suplido mis necesidades para que yo pueda ir a las misiones y llevar el evangelio, dice, mi Dios va a suplir todas las necesidades de ustedes aquí en la tierra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos un banco allá en el cielo, nosotros tenemos tesoros allá en el cielo, y que cuando hay una necesidad acá, nosotros simplemente clamamos al Padre para que Él, de las riquezas de su gloria, nos envíe el recurso que necesitamos, sea material, sea espiritual, sea moral, sea físico. De pronto necesito fuerza, de pronto necesito fortaleza, de pronto necesito consuelo, de pronto necesito amor, de pronto necesito compañía, de pronto necesito abrazo, de pronto necesito tantas cosas. Bueno, las riquezas en gloria en Cristo Jesús que están allá. Cuando yo clamo al cielo, con esa certeza de que son mías en Cristo Jesús, Dios las envía y las hace palpables a nuestra vida, ofreciéndonos el oportuno socorro en el modo y en las maneras que Él lo considera, porque muchas veces oramos pidiendo una cosa y recibimos otra. Por ejemplo, el apóstol Pablo oraba para que le fuese quitado un aguijón en la carne y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él decía que cuando lo abordaba esa debilidad, entonces era cuando era más fuerte porque el poder de Dios se manifestaba en su vida por causa de esa debilidad. Entonces, ¿de dónde venía el poder de Dios que fortalecía a Pablo en su debilidad, que no le quitaba la debilidad, sino que le daba fuerzas para que él pudiera hacer la obra con poder y excelencia en medio de su debilidad? ¿De dónde viene esa fuerza? De las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y hay riquezas en gloria para cada uno de nuestros días, para cada una de nuestras circunstancias, para cada una de nuestras pruebas, para cada una de las dificultades. Cuando yo digo no voy a poder, entonces viene en nuestro auxilio el poder de Dios. Fuerzas sobrenaturales vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque allá en los cielos tenemos un banco lleno de las riquezas, de la gloria, de su herencia. Y podemos echar mano. Así como Él nos da el anticipo de su Espíritu Santo, nos da anticipo de muchísimas cosas más para que nosotros vivamos aquí para la alabanza de su gloria. Tercera cosa que tenemos que saber, dice no tener, saber, no adquirir, no, saber, no lo sabemos, no lo sabemos. Estamos engañados, no sabemos. Hay mucha ignorancia, no sabemos lo que tenemos y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo en nuestro entendimiento para que podamos comprender cada día lo que nosotros tenemos. Tercera cosa, versículo 19, leo de nuevo porque esto es más largo y más complejo, el poder. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hermanos, aquí hay un conjunto como de 5 palabras que significan fuerza y que significa poder. Mire,
Mire todas las palabras que utilizó el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para describir el poder que opera, no que Dios nos va a dar cuando oremos, no. Cuando oremos, Dios va a abrir nuestro entendimiento para que sepamos cuán grande es ese poder. Es diferente. Espero estar siendo clara. Dice, ¿y cuál la supereminente? Escuche esa palabra, supereminente, grandeza, poder, operación, poder y fuerza. 6 palabras que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo en la escritura para definir, ilustrar el poder que habita en nosotros, para hacer una descripción del poder que usted tiene en Cristo Jesús. Por supuesto es que Él está orando, porque no sabemos que tenemos este poder. Este es un poder que va más allá de nuestro entendimiento. Hermano, nosotros somos tan elementales. Nosotros hemos creído que el poder es el que tiene Benny Hinn cuando sopla y alguien se cae y hacen un show. O Cash Luna para que la gente se caiga. No, que yo tenía el hígado así y ahora ya se me enderezó porque cuando usted dijo la palabra y creemos que eso es poder. Y resulta que los falsos maestros tienen ese poder porque ellos se acercarán a Jesús y le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les dice, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Así que hay gente, escuche bien, que no ha sido elegida, que no ha sido predestinada, que no ha sido adoptada, que no es heredero de Cristo, que no ha sido sellado, que no ha obedecido el Evangelio, que no tiene el Espíritu Santo, pero sana enfermos, profetiza y echa fuera demonios. Y nosotros le llamamos a eso poder. Escuche. Y como ahora eso está escaso, nosotros pensamos que no tenemos poder. Y el problema no es que tengamos poder, o sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. El apóstol Pablo está diciendo hoy en esta carta, Dios está diciendo hoy en esta carta, a todos nosotros los que estamos aquí escuchando, a todo aquel que pueda abrir la carta a los Efesios en el capítulo 1 y empezar a leer la oración, Dios está diciendo que nosotros sí tenemos poder, pero que no sabemos. Escuche bien, Dios está diciendo aquí que usted sí tiene poder, pero que usted no sabe. No sabe que lo tiene. Y está haciendo una descripción de ese poder. Y es tan grande y tan glorioso que usted no va a creer que lo tiene. Dicen, no, pero yo que voy a tener ese poder si yo ando asustado con el cuento del COVID, yo no puedo salir porque cuando llego me toca lavarme las manos, me toca lavarme los pies, tengo que lavar las bolsas que traje y ese es el pánico del COVID, yo no puedo salir a ninguna parte, no puedo recibir a nadie porque me va a dar y me voy a morir. ¿Qué poder voy a tener yo si yo ando asustado? Bueno, yo sé que esto del COVID ya se ha convertido en un problema del que no se puede hablar. Ya el COVID es así como un tabú. Es como hablar de Petro o de Uribe. Si uno habla del COVID, ya hay dos bandos. El bando no hay COVID y el bando todo es COVID. Entonces, ya uno mejor no habla de eso, que ya eso es como una religión, la religión del COVID. Entonces, no vamos a hablar del COVID. De lo que estamos hablando es que hay un poder en nosotros que no sabemos y que para que poder saber que lo tenemos, necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos ilumine. Eso es lo que está diciendo la oración. Léala 10 veces la oración hasta que entendamos. Y la descripción de ese poder, pues, es tremenda, hermano.
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ese mismo poder, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos reside en cada creyente que ha sido elegido, predestinado, redimido, adoptado, sellado. Está el poder. Si usted lo sabe o no lo sabe, eso ya es otro problema. Ese es el problema de la fe. Esa es la batalla de la fe. Creerle a Dios o creerle a mi corazón, o creerle al periódico, o creerle al noticiero, o creerle al hermanito, o creerle al señor de la esquina o al señor de la tienda, o creerle a Dios. Usted decide. Fe es creer en lo que Dios dice. Y Dios dice que tenemos que ser iluminados para que podamos saber cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. Oye, para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. Quiere decir que está operando en nosotros, operando en nosotros. Nosotros no sabemos, pero aquí Pablo dice que ese poder está operando en nosotros y que operó en Cristo, trayéndolo de la muerte a la vida. O sea, que es un poder que podríamos llamar el poder de la resurrección. Es un poder que nos puede transformar, es un poder que nos puede cambiar, es un poder que puede, como dijo el Señor Jesucristo, mover montaña. Ese poder está en nosotros. Necesitamos es orar para que lo podamos ver, para que lo podamos saber, para que lo podamos conocer. Ahora, ¿qué hizo este poder? ¿Qué hizo este poder? Porque es que si nosotros queremos el poder para entronizarnos nosotros en nuestras vidas, para eso no funciona el poder. ¿Por qué? Porque este poder es un poder inteligente, es un poder enfocado, es un poder que tiene un propósito. Este poder levantó a Cristo de entre los muertos, dice, y lo sentó a la diestra de Dios. Escuche bien qué es lo que hizo el poder. El poder que tiene usted, el poder que tengo yo, pero que no sabemos y necesitamos orar para que Dios nos ilumine y sepamos que lo tenemos. Este poder, ¿qué hizo? Este poder no vuelve a la gente millonaria. Este poder no hace que lo asciendan del trabajo. Este poder no hace que usted se gane la lotería, no, porque ese poder es un poder inteligente, porque es el poder de Dios. Es un poder que está enfocado en cumplir los propósitos de Dios. Ese poder enfocado en cumplir los propósitos de Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, pero no lo dejó así, bueno, lo levantó de los muertos y ya. No, lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales y lo colocó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiero decirte algo, este poder, la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros, tiene un objetivo. Y es levantarnos de entre los muertos, darnos la victoria sobre el pecado, someter todas nuestras pasiones. Ese es el poder de Dios. No, que yo quiero un poder para declarar, tengo plata, tengo plata, tengo plata, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy líquido, no. Eso es confesión mental positiva, eso pertenece a la nueva era pertenece a las falsas doctrinas, el evangelio de la prosperidad y todo eso es del diablo. Entonces estamos hablando del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el poder que nos levanta a nosotros de nuestro pecado, de nuestra miseria, de nuestra ruina, de nuestros complejos. Es el poder que opera en nosotros para romper nuestras adicciones, para romper nuestra esclavitud hacia hacer lo malo. Es el poder que nos liberta de ser mentirosos, de ser chismosos, de ser lujuriosos, de ser codiciosos, de ser rateros, de ser homosexuales, de ser prostitutas, de ser ladrones, de ser
todo lo que hayamos sido o estemos siendo. Ese poder actúa en nosotros para transformarnos y someter. Es que nosotros queremos someter al mundo, pero no queremos someter, ¿qué cosa? La carne. Ese es el poder. Es el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales. Es el mismo poder que quiere hacer lo mismo con nosotros, resucitarnos de esta vida de muerte, de pecado, de esclavitud y sentarnos con Cristo Jesús, sentarnos con autoridad, autoridad sobre nuestras pasiones, repito, autoridad sobre nuestro pecado, autoridad sobre el mal, autoridad sobre las tinieblas, autoridad sobre todas las tentaciones que el enemigo pueda colocar y decirle simplemente, no, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, me basta su gracia. Bueno, el versículo 22, no hemos terminado, vamos a retroceder acá. El versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El versículo 22 dice que este poder está enfocado en someter todas las cosas a los pies de Cristo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Repito, este poder no es para someter las cosas a los pies míos. Este poder es para someter las cosas a los pies de Cristo. Este es el poder que me ayuda a mí misma a someterme a Cristo. Porque hay cosas que Cristo me pide que mi carne no le da la gana. No le da la gana. No quiere. Pero el poder de Dios tiene que ser más fuerte en mí. Y el poder de Cristo en mí me debe llevar a que yo sea capaz de azotar mi cuerpo, como dice el apóstol Pablo, y ponerlo en servidumbre. De tomar mis miembros que antes le servían al pecado y colocarlos al servicio del Señor Jesucristo. Cuando ese poder actúa en nosotros, versículo 22, el poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en mi vida, dándome victoria sobre el pecado, haciendo que yo someta mi carne a la voluntad de Cristo, haciendo que yo misma me someta a los pies de Cristo. Entonces, hermano, Cristo es cabeza de la iglesia de esa manera. Cristo está reinando en mi vida, en tu vida y en la vida de todos. Y nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 23, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo tiene una iglesia sobre toda la tierra. Y si esa iglesia camina en el poder de Cristo, en otras palabras, camina en sometimiento absoluto a la voluntad de Cristo, camina haciendo lo que Cristo quiere, no lo que yo quiero. Con el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, me someto a Cristo y con ese poder hago su voluntad. Con ese poder dejo lo que hay que dejar. Con ese poder voy a donde tengo que ir. Con ese poder digo lo que tengo que decir. Con ese poder hago lo que tengo que hacer. Con ese poder venzo lo que tengo que vencer. Y con ese poder, Cristo se manifiesta a todo el universo. Vamos a hablar más adelante de este concepto de la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si somos el cuerpo de Cristo, somos los brazos de Jesús, somos las piernas de Jesús, somos los ojos de Jesús. O sea que somos los miembros a través de los cuales Cristo muestra su gloria al mundo. En otras palabras, las personas que nos rodean tienen que conocer algo de Jesús a través de nuestras vidas. Si nosotros dejamos que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos opere en nuestras vidas y en nuestros corazones.